Buenos días. Por, por favor, vayan conmigo a Mateo capítulo 21. Antes de leer el pasaje, me gustaría hacerles una pregunta en cuanto a su relación, en cuanto a autoridad. Muchas de las maneras como nosotros nos relatamos con nuestra relación a autoridad, no queremos someternos a la autoridad, y eso es basado a nuestras experiencias. Creo que aquellos que han tenido autoridades abusivas tienen la tendencia de rebelarse en contra de la autoridad y no quieren estar bajo ninguna autoridad. Ellos quieren libertad de cualquier tipo de autoridad. La pregunta que yo quiero hacerles: ¿qué pasaría si hubiera una autoridad perfecta? Una autoridad que usted puede reconocer que es para su bien. ¿Qué tipo de autoridad sería esa? Y si el costo de someterse a esa autoridad serían cosas que usted estima. Bueno, leamos Mateo capítulo 21, los primeros 17 versos, y veamos a Jesús entrar a Jerusalén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino en ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montada en una asna y un pollino, hijo de bestia de carne. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: eso está escrito: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchos que gritaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les respondió: si nunca han leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolo así, fuera de la ciudad, a Betania, y se hospedó allí. Gracias, Señor Jesús. Oro en estos momentos que nos ayudes a ver a Jesús como Rey. Oro que al ver a Jesús en este pasaje, que podamos ver su majestad. Gracias por Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mi meta en este pasaje, no va a haber mucho detalle o aplicación,
pero mi enfoque es el poder ver quién es Jesús. Y mi esperanza es ver a Jesús como Rey, que nuestros corazones sean llevados a someternos a Él. Lo que quiero que veamos en este pasaje es que la vida se hace correcta o se arregla cuando Jesús es Rey. No quiero que piensen que la vida no tiene sentido o que no tiene significado, pero las cosas se hacen bien, se hacen correctas cuando Jesús es Rey. Entonces, primero vamos a ver a Jesús como un Rey fiel, segundo como un Rey humilde, tercero como un Rey que salva, cuarto como un Rey justo, quinto como un Rey de compasión y finalmente Jesús como un Rey digno de adoración. Ahora vamos a ver la historia de reyes en Israel como contexto. E Israel tuvo muchos reyes, pero no originalmente era eso el plan. Originalmente Dios era el rey de ellos, pero Dios sabía que un día Israel lo iba a rechazar a él como rey. Entonces en Deuteronomio 17, y vamos a leer un poco de eso más tarde, pero él dice cómo debe de ser un rey. Él sabe que ellos van a querer un rey y en ese día, este es lo que el rey debe lucir. Y en 1 Samuel 8, los israelitas van a Samuel y piden un rey. Entonces Samuel trae la petición a Dios y Dios dice en 1 Samuel 8, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues oye su voz, sin embargo les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Dios sabía que Israel sería infiel hacia él, pero Dios no sería infiel, Dios sería fiel, aun cuando ellos eran infieles. Aunque ellos lo rechazaron, Él no rechazó a su pueblo Israel. En el Antiguo Testamento vemos que Dios va a ser su rey de nuevo. El Señor será rey, dice Zacarías 14:9. Entonces Dios no solamente será rey sobre Israel, pero Él será rey sobre toda la tierra. ¿Cómo sabemos cuándo la profecía de Zacarías se cumpliría? Bueno, Zacarías 9:9 dice, regocijad en gran manera, hijas de Sión, sabed que tu rey viene a ti en un pollino de un asno. Eso es como Dios va a llegar. Esta es la manera como el rey de toda la tierra vendrá. Entonces Jesús manda a sus discípulos para traer este asno, este pollino, como dijo Zacarías 9:9. Este rey que viene en un asno traerá juicio, pero también va a traer paz. Y eso es exactamente lo que Él hace, lo que Jesús hace. Él viene a enfrentar una cruz.
Él viene a Jerusalén para enfrentar una cruz. Él no a menudo sale y dice quién es, que Él es el Rey de todo el mundo. Y este es el lugar donde Él va a ser fiel a Dios, dando su vida en una cruz, ofreciendo su sangre para que la vida de cada persona pueda ser hecha bien delante de Dios. Jesús es un rey fiel. Y luego segundo, Jesús es un rey humilde. Jesús está montado sobre un asno. No cualquier asno, pero un pollino. No se subió a un caballo impresionante. No se sienta en un asiento lujoso, sino que Jesús, el Rey que reinaría toda la tierra, el Dios hecho carne, que tiene todo el derecho de venir con importancia, Él llega en un estado de humillación. Y toda su vida es marcada por esta humillación, esta humildad. Él es nacido a una mujer aparentemente insignificante, hijo de un carpintero, en un lugar, un pesebre, donde viven los animales. Y piensen en las palabras de Jesús en Mateo 18:4. El que toma posición de un niño es grande en el reino del Señor. El más grande entre ustedes será su siervo, dijo Jesús. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que Jesús habló en cuanto de la grandeza en el reino de Dios. Ustedes saben que los grandes de los gentiles, el que se quiera hacer grande entre ustedes será el siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. Grandeza en el reino de Dios se marca por humildad y servidumbre. La vida de Jesús es marcada por humildad y servir. Y hay muchos ejemplos que podemos dar, pero el mejor ejemplo, el más común, sería cuando Jesús lava los pies de los discípulos y Pedro rechaza que la idea de Jesús lavar sus pies. Y creo que eso es importante de pensar en cuanto al reino de Dios, porque en Deuteronomio 17, verso 19, dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, porque él debe de escribir una copia de la ley y la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces el rey debe de ser marcado por la humildad. Dios espera un rey humilde. La humildad marcó la relación entre Jesús y su Padre. Dios dijo que Él no hablaba las cosas por sus propias palabras, sino que las que Él oyó de su Padre. Eso es lo que Él ha hablado. Entonces podemos ver allí la humildad de Jesús como hijo, la humildad de Jesús a su Padre.
En Filipenses vemos que Jesús, aunque estando en la forma de Dios, no se aferró ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él se humilló hasta la obediencia y obediencia de una cruz. Jesús era un rey humilde. Él no menospreció a los demás, sino que Él dio su propia vida por los demás, para elevar a los demás, sacarlos de su pecado y su condición, para poder estar por una eternidad con Él. ¿No es ese rey? ¿No vale la pena seguir a este rey? ¿No merece Él nuestra lealtad y nuestra confianza? En los versos 8 al 11, vemos a Jesús presentándose como un rey victorioso. Las personas están tendiendo palmas delante de él. Cuando un rey regresaba de la batalla, Hosana quiere decir Dios salva, o Dios salva ahora. Y las personas aquí, la multitud, hablaban mejor de lo que ellos entendían. Ellos pensaban que Jesús iba a hacer guerra en contra de Roma y que Él iba a sacar a Israel de la opresión de Roma. Pero Jesús había llegado para salvarles de una condición mucho más grave, del pecado y de la muerte. El verdadero rey había venido a salvar y a rescatar, pero no lo iba a hacer con guerra militar, sino que Él lo iba a hacer en la cruz. Él iba a eliminar la muerte. Pablo menciona eso en Colosenses 2, 13 al 15. Cuando ustedes estaban muertos en nuestros pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Dios les dio vida en Cristo. He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los pobres y a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y eso Él lo hizo para que nosotros podamos vivir con Él por toda una eternidad. Para que nosotros podamos llamarle a Él Señor. Jesús vino como un Rey Salvador, como un Rey justo. Ya vimos a Jesús como un Rey fiel. Lo hemos visto como un Rey humilde, como un Rey servidor y como un Rey justo, con justicia moral. Si ustedes recuerdan, en Génesis, Adán se refiere como un sacerdote y como un rey. Entonces Jesús es un rey, un sacerdote y un rey.
if we think about the Old Testament kings, if you've ever read through First and Second Kings in particular, those En books in the Primera y Bible, Segunda de think about Reyes, how the en el kings are Antiguo described Testamento, si usted ve cómo se describe a los reyes, how we are supposed to think of those kings. y nos ayuda a ver cómo nosotros debemos de pensar en cuanto a esos reyes. When they became a king, Cuando se and then hacían it reyes either o says convertían they en did reyes, evil in the eyes of the Lord, or they did what was right in the eyes ellos of the Lord. hacían lo That was malo almost delante del Señor o exclusively hacían lo by recto delante Israel's del worship Señor. during their reign. The king was held responsible for how he El led rey his era people to worship. responsable de cómo él Either llevaba it al was pueblo evil in the sight of the Lord, a adorar a leading Dios. people to worship foreign gods, Si él los guiaba a adorar this is Jeroboam, dioses he comes paganos, and he makes golden calves for the Israelites como to Aarón, worship. que hizo un becerro de oro para los israelitas, les dijo, este es su Dios que los sacó de Egipto. In the temple. Oftentimes, the writer of First and Second Kings will reference the high places, the Asherah poles. Muchas veces también en el Antiguo Testamento se hace referencia a los lugares altos de acera para ver si el rey quebraba esos altares, derrumbaba esos altares y esos ídolos. This is how a king was judged in the sight of the Lord. Y si él lo derrumbaba o no, era como él era juzgado delante de Dios, si era un buen rey o uno malo. Entonces cuando vemos a Jesús llegar como un Mesías rey, y él ve la corrupción que se está haciendo en el templo, este es un rey que hace lo correcto. Y es muy importante reconocer que en el Antiguo Testamento, cuando el rey hacía lo malo delante del Señor, aquí vemos a Jesús sacando a los cambistas en la corte del templo, donde Jesús hace esto, limpia el templo. Este es el lugar donde los gentiles llegan y adoran. Pero el sumo sacerdote había invitado a estos negociantes, y cuando venían israelitas de lugares lejanos, ellos no necesitaban traer sus propios animales, sino que podían comprar algo allí en el templo. Pero a veces la conveniencia era donde se tomaba la ventaja en el templo, porque los cambistas cobraban más para poder hacer negocio en el templo. No sé si usted ha estado en una marqueta abierta. Normalmente hay muchas cosas sucediendo en esos lugares. Entonces habían muchas personas, habían muchos gentiles, pero a la vez estaban tomando ventaja de ellos, llenando sus bolsillos. I'm not sure that I have this one up there, but it says, "Let no foreigner who is bound to the Lord say, the Lord will surely exclude me from his people. And let no eunuch complain, I am only a dry tree. For this is what the Lord says, to the eunuchs who keep my Sabbaths, who choose what pleases me and hold fast to my covenant, to them I will give within my temple and its walls a memorial and a name better than sons and daughters. I will give them an everlasting name that will endure forever. And foreigners who bind themselves to the Lord to minister to him, to love the name of the Lord and to be his servants, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant." En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que los extranjeros, los gentiles, tendrían un nombre y serían incluidos en el parte del reino de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La promesa es que todas las naciones llegarían y adorarían a Dios.
pero en su celo to help the Israelites, he was para ayudar a los israelitas, undermining God's intent for the space in the temple. So Jesus comes as a king to cleanse the temple. entonces Jesús llega como un rey para limpiar el templo. Jesús es el rey justo, moral, que quita los ídolos de los sacerdotes que tienen en el templo de Dios, en vez de elevar la oración y la adoración verdadera. Next, we see Jesus healing the blind. Luego vamos a ver Dios sanando a los ciegos. In their society, they come to the temple, they come to their king, they come to Jesus. Todas las personas con Broken, and they leave con enfermedades que llegan al templo a ver a su rey, from a place where people are burdened to a place where people are relieved. y él lleva a estas personas a un lugar donde están cargados, a un lugar de descanso o alivio, porque él es un rey compasivo. Estas personas que son ciegas o que tienen alguna enfermedad, no se les permite llegar cerca a ofrecer sacrificios. Y Jesús, que es un rey compasivo, los sana por causa de su amor. En Jesús la vida es hecha correcta. Y finalmente, Jesús es el rey digno de adoración. Los sacerdotes lo ven sanando, los hijos están cantando Hosana, y dice la Escritura que ellos se enojaron, se indignaron. Espero que ustedes puedan ver su necedad. Esto es muy triste. Ellos ven que Jesús está sanando y ellos se indignan. Ellos están enojados que Jesús está sanando, que el Mesías y verdadero rey, que se le está adorando al verdadero Mesías, que Jesús está restaurando el templo a su significado original de adoración y oración. Estos líderes religiosos que deben de ser maestros de la ley, ¿por qué es que ellos están tan enojados? ¿Por qué ellos no pueden ver aquello que es tan claro? Porque recibir a Jesús como Mesías les costaría. Ellos veían en Jesús a alguien que hacía cosas que ellos no podían hacer. Y él enseñaba el Antiguo Testamento de manera que ellos no podían verlo. Y ellos veían a Jesús como una amenaza a sus vidas. Este rey va a quitarnos el dinero, pensaban ellos. Ellos tendrían que lidiar con todos estos gentiles, todas estas personas que mendigaban son mejores que nosotros. Los niños están contentos en pensar que Jesús es el rey. Eso es la niñez. Es una vida de dependencia. Los niños no pueden comer por sí solos, no se pueden vestir así solos. Ellos dependen de otros. Por eso es que Jesús dice que el más grande en el reino de Dios son los niños. Entonces, los líderes tienen temor que Jesús les va a quitar lo que ellos aman, el poder y el dinero, su superioridad, su arrogancia. Pero Jesús dice, vengan a mí como un niño, tomen mi yugo, porque mi carga es ligera.
this passage. Y esto es el llamado de este pasaje, que nosotros seamos como esos niños, To see Jesus para and say, God saves. ver a Jesús y digamos, See Dios Jesus headed to the salva. cross and rejoice. Jesús fue a la cruz y se See regocijó. Jesus and offer up songs of praise. Veamos a Jesús y ofrezcamos himnos de adoración a Él. We are to come to Nosotros Jesus debemos de venir a with Jesús a humble heart. con unos corazones humildes como un niño. This is the gospel. Ese es el Evangelio. Did the work. Jesús hizo el trabajo Goes from here, a few days later, y Él sale. En unos días Él va a ser arrestado, at the hands of lo van a maltratar en las manos de hombres pecadores. this man who lived a perfect life. Este hombre que vivió una vida perfecta va a morir. Stole, Él nunca tomó ventaja de otros, nunca mintió, nunca robó. for us. Él vivió una vida perfecta para hacer una manera que nosotros podamos tener un buen estado delante de Dios. He does not use his authority Él no usa su autoridad for his own advancement. por su propia ventaja. Step on the backs of those under Él no se para en las espaldas de los demás, al contrario, Él levanta a los otros. Is that not a picture of authority? ¿No es esa Submitting yourself. una imagen de autoridad en la cual nosotros podemos confiar, en la cual nosotros nos podemos someter? Humble, Él es misericordioso, righteous, humilde, always. Él es moralmente justo. Is that not someone you can trust? ¿No es eso una persona en quien usted puede confiar? That is the call to entrust. Y ese es el llamado, que nosotros confiemos en Jesús. We try to give to God Si something on our tratamos de darle a Dios own, algo, try to work so hard and trabajar en algo para darle a give Dios to God any righteousness. cualquier cosa justa, moral, no lo vamos a lograr. Jesús es la única manera que nosotros podemos lograr paz Our troubled lives. en nuestras vidas. Is the only king. Él es el único And I hope Rey digno de adoración y espero que usted lo adore el día de hoy. Oremos. Father, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra, And most of all, we thank you for the word made flesh. por el verbo hecho carne, Jesús. As maybe not the king that everyone wanted, Él no fue el rey que esperaban, el pueblo esperaba, pero era el rey que necesitaban. a compassionate king, Un rey a righteous. de compasión, de justicia moral. Father, help us to behold Jesus. Señor, ayúdanos a ver a Jesús Eagerly lay our lives down. y que podamos dar nuestras vidas, Lay our desires. que podamos our quitar nuestros deseos, Lord, help us to eagerly lay those things down before que podamos dar todas las cosas que deseamos as Jesus said, a los pies de Jesús. humble themselves will be exalted. Como Jesús dice, aquellos que se humillan serán exaltados. Humble us, God. Humíllanos, Señor, Humble us before you. humíllanos delante de ti. To think too much of ourselves. Que no pensemos demasiado de nosotros mismos, That the only way we can be right. que sepamos que la única manera Help us to que podemos estar bien delante de Dios es por medio de Jesús, por medio del Rey. knows better than we do. Confiamos que Jesús sabe mejor que nosotros. In Jesus' name. En Cristo Jesús. Amén.